Muy buenos días compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la aplicación de la biogeografía a la conservación de la biodiversidad con tres estudios de caso. Mi nombre es Friedman Axel Pavón Peñalosa. El primer artículo se titula Efectos del cambio climático en una especie de lagartija termófila de amplia distribución, Diplosaurus dorsalis, en un enfoque ecofisiológico. El cambio climático global se considera una gran amenaza contra la biodiversidad. Sin embargo, aún es incierto cómo afectará a diferentes grupos taxonómicos, pues la respuesta dependerá de su historia natural y de la complejidad del hábitat. Los reptiles de ambientes desérticos son de particular preocupación porque deben termorregular dentro de límites óptimos a pesar de las altas temperaturas ambientales. Este estudio se enfocó en la iguana del desierto Disosaurus dorsalis, una lagartija termófila de amplia distribución en los desiertos de Sonora y Mojave, México, que representa un modelo ideal para evaluar los efectos del calentamiento global en ambientes extremos. El objetivo principal de este proyecto es evaluar los posibles impactos directos del calentamiento global a lo largo de la distribución de esta iguana del desierto mediante un modelo ecofisiológico y biofísico. En cuanto a la metodología, lo primero que se realizó fue una fase de campo, en donde se les seleccionaron 4 localidades y en estas localidades se midió las temperaturas corporales y las temperaturas del entorno. Esta metodología tuvo un enfoque de modelado de nicho ecológico, en donde se midieron diferentes variables climáticas y ecofisiológicas para proyectar la idoneidad del hábitat en los escenarios futuros del cambio climático, haciendo proyecciones para el 2050 y el 2070. Para esto se usó un modelo climático MPI-ESM-LR. Se tuvieron en cuenta dos escenarios de concentración de gases de efecto invernadero. Asimismo, se tuvo información sobre la distribución de esta lagartija, donde se recopilaron registros de diversas fuentes. Se eliminaron los registros con localidades inciertas o con errores de identificación y se obtuvieron 1534 registros que se representan en 1043 puntos de distribución únicos en la zona de donde se está realizando el estudio. En la figura 1 se observan los mapas con las localidades de presencia de Dipsosaurus dorsalis. Entonces podemos observar la presencia de la distribución en el presente y también para los escenarios futuros de 2050 y 2070. Estos mapas tienen en cuenta las fluctuaciones de temperatura a lo largo del periodo de tiempo. En la figura 2 podemos observar cómo en cada localidad hay diferentes temperaturas, entonces superan la media temperatura que está entre los 30 y 40 grados y vemos que la localidad de Comitán está superando esa media, casi llegando a un 50 grados centígrados. Si observamos en el mapa, las probabilidades de presencia se colorean en azul y vemos que para las proyecciones de 2050 y 2070 esas proyecciones en azul están mucho más amplias. Quiere decir que la especie se va a distribuir de una manera más amplia en el territorio a medida que pasa el tiempo y incrementa la temperatura. En conclusiones, Disosaurus dorsalis es considerada una especie termófila y altamente tolerante al calor, manteniendo su actividad incluso durante las horas más calientes del día cuando otras lagartijas tienden a refugiarse. El modelo ecofisiológico indica que el cambio climático global podría tener un efecto positivo en la distribución de Dipsosaurus dorsalis, ya que se proyecta un aumento significativo de su hábitat adecuado en los escenarios futuros. Además, se deben considerar factores como los cambios en la cobertura vegetal, la disponibilidad de agua y las interacciones con otras especies, ya que pueden afectar la persistencia a largo plazo de las poblaciones de Dipsosaurus dorsalis. Como segundo estudio de caso, tenemos el artículo titulado Biogeografía dinámica mundial del dengue zoonótico y antroponótico. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. La rápida propagación del dengue podría conducir a una pandemia mundial, por lo que es necesario evaluar y predecir la extensión geográfica de esta propagación.
También hay razones para sugerir que se está subestimando la transmisión del dengue de primates no humanos en los ciclos de los bosques tropicales. Para este estudio se aplicó un marco biogeográfico al conjunto de datos global más reciente de casos de dengue. El objetivo es contribuir al sistema sanitario internacional con previsiones fiables sobre áreas donde la transmisión del dengue entre humanos podría aumentar en un futuro próximo y con la cuantificación y mapeo de la contribución de los ciclos selváticos. En cuanto a la metodología, para el modelado se tuvo en cuenta una división temporal, teniendo en cuenta 3 periodos de análisis: finales del siglo XX, principios del siglo XXI y de 2018 al 2019, para realizar 2 tipos de modelos, uno de presencia de los vectores y otro modelo de ocurrencia de los casos de la enfermedad a nivel mundial. Para realizar estos modelos se tuvieron en consideración varias variables, por ejemplo, las espaciales, climáticas, la vegetación, la actividad humana o la autocorrelación espacial, entre otras. Asimismo, para el modelado se realizaron diferentes análisis estadísticos. Se usó una regresión logística paso a paso, también evaluaciones de bondad de ajuste mediante pruebas de chi cuadrado, también validaciones mediante la curva de ROC y análisis de partición de variación para evaluar la distribución relativa de los factores. A partir de la metodología anterior se obtuvo la gráfica de la figura 1, que es el marco metodológico para la modelización del riesgo de transmisión del dengue. Por un lado tenemos el modelo de los vectores, en donde se integra a Aedes aegypti y Aedes albopictus y algunos mosquitos selváticos. En la parte inferior podemos observar el modelo de enfermedades y también los riesgos de transmisión. Entonces, con la información de las enfermedades, de dónde está el vector, se pueden reconstruir los riesgos de transmisión para principios del siglo XXI a nivel mundial, lo cual se puede ver en la figura 2, que son los modelos globales refinados de las enfermedades, los vectores y el riesgo de transmisión para principios del siglo XXI, donde se observa que las zonas que están en morado es donde hay mayor riesgo o un riesgo más alto de la transmisión del dengue. Esto teniendo en cuenta los casos de dengue y la presencia del vector en ciertas zonas del planeta. En la figura 3 tenemos los modelos de riesgo de transmisión y enfermedades de finales del siglo XXI en la península de la India A y América del Sur en la figura B. Entonces podemos observar que cuanto más azul oscuro o más morado oscuro está dentro del mapa, es mayor el riesgo de transmisión de la enfermedad en estos sitios, ya que pues durante mucho tiempo estos sitios pues han presentado casos de la enfermedad del dengue y además son zonas tropicales en donde habita mucho el vector de esta enfermedad. Como conclusiones tenemos que las predicciones del modelo deben tomarse seriamente al detectar áreas favorables para la presencia del Aedes invasivo. Además, es crucial prevenir la llegada de mosquitos invasores en áreas donde las condiciones ambientales favorecen la transmisión del dengue. Además, las áreas propensas a la transmisión silvestre del dengue podrían ser más grandes de lo estimado, especialmente en África. Se sugiere realizar también estudios específicos sobre los ciclos silvestres en el bosque atlántico de Brasil, la Amazonía y los bosques del noreste de Colombia. Y como tercer estudio de caso tenemos el artículo titulado La conectividad ecológica en el paisaje del corredor biológico Manu-Tambopata entre los años 2004 y 2013. La fragmentación de hábitats tiene un efecto importante debido a la pérdida de continuidad física entre las distintas partes del hábitat y por tanto incrementa las amenazas para la conservación de la biodiversidad. La fragmentación tiene 3 procesos negativos: la reducción en el tamaño de los fragmentos, el aislamiento de los fragmentos y el aumento del efecto de borde, con efectos directos en la estabilidad de las poblaciones de especies que ocurren en estos lugares.
Además, debemos tener en cuenta que la conectividad tiene dos componentes: la configuración del paisaje, que es el aspecto estructural, y las capacidades o distancias de dispersión de las especies, que es el aspecto funcional. El objetivo de este proyecto es evaluar cómo se ha afectado la conectividad en los últimos 10 años en los distintos tipos de cobertura vegetal. La metodología empleada fue la siguiente. Primero que todo, se tuvo en cuenta la teoría de grafos, en el cual se representa el paisaje como un grupo de nodos que se conectan por sus bordes con enlaces funcionales, es decir, por donde se comunican las especies. Entonces, en primer lugar, se tuvo en cuenta el mapa de formaciones vegetales generado por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. En este territorio se obtuvieron diferentes coberturas, como lo son los aguajales, el bosque primario, el bosque sucesional y el pacal. Se utilizaron imágenes satelitales gratis para la realización de los mapas de esta zona. También se tuvieron en cuenta especies indicadoras para el análisis de conectividad, teniendo en cuenta también la cobertura vegetal en donde están estas especies y el rasgo de dispersión de las mismas. Para realizar el análisis de conectividad funcional se utilizó el software Conifer Sensinoid 2.6. Y estos fueron los resultados. Se obtuvo el mapa de formaciones vegetales del corredor MAT obtenido por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, del cual se pudo obtener la superficie deforestada en el corredor entre los años 2004 y 2013. En la figura 7 podemos observar la composición del paisaje entre los años 2004 y 2013. Y se puede evidenciar con mayor detalle los cambios estructurales de las principales formaciones vegetales. Acá podemos observar la conectividad de hábitat de bosque primario, el cual es utilizado por la pantera onca, y se puede evidenciar que ha disminuido en un 9.96% en un periodo de 10 años. También se puede observar cómo en el 2004, que es el primer mapa, existen pocos nodos, a diferencia del 2013, que ya hay gran cantidad de nodos, los cuales son los sitios que frecuenta la pantera onca para conectarse entre esos fragmentos del paisaje. Por otro lado, tenemos la conectividad de los aguajales del 2024 y del 2013, que son los hábitats que frecuentan los monos capuchinos o los zeus. Y se puede evidenciar cómo estos nodos se van vuelto más pequeños con el tiempo, reduciéndose la conectividad en un 47.24%. En cuanto a la conectividad de la cobertura de pacal, que es el hábitat de las aves terrestres como los crácidos y las perdices, se observa que los nodos del mapa han incrementado del 2024 al 2013. Esto quiere decir que la conectividad en los pacales en el lapso de 10 años entre el 2004 y el 2013, tomando como especies indicadores las aves de corto vuelo como los crácidos y las perdices, se ha incrementado hasta en un 187%. Estos datos nos permiten concluir que el paisaje en el corredor biológico Manu Tampobata para el periodo 2004 a 2013 ha pasado por un acelerado proceso de pérdida de cobertura vegetal en la que se ha triplicado la superficie de área deforestada. Por otro lado, la conectividad funcional del corredor biológico depende del tipo de ecosistema sobre el que se trabaje y del tipo de especies que se use como parte del análisis. En conclusión, en el corredor biológico la conectividad se ha reducido para el caso de los bosques primarios y para los aguajales, y se ha incrementado para el caso de los pacales en 9.96%, 47.24% y 187% respectivamente. Esta es la bibliografía que utilicé o de donde saqué los artículos. Muchas gracias compañeros por la atención prestada. Hasta pronto.